¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le habla el doctor en psicología, Víctor Ríos Cubas. El día de hoy vamos a abordar la temática de variables sociodemográficas en la psicología diferencial. Esta temática nos interesa abordar no solo a la psicología, sino también a otras disciplinas que intentan describir una serie de fenómenos psicosociales y detrás de ellos una serie de comportamientos que los sujetos van a desplegar frente a una situación determinada. Aquí nosotros vamos a tener una aproximación y una definición de lo que son las variables sociodemográficas. Entonces, estas variables sociodemográficas permiten primero diferenciar los fenómenos psicosociales, es decir, si se trata de un evento que es más clínico, organizacional o individual, y estas diferencias que se van a marcar es del conjunto de hechos que se va a presentar dentro de un proceso de investigación. Hay que recordar que estas variables sociodemográficas van a intentar describir a la población en cuestión que uno quiere investigar de la mejor manera. A partir de ahí es que nosotros vamos a mostrar una serie de ejemplos. Aquí podemos advertir que quizá un fenómeno psicosocial A podría ser investigar acerca de la motivación que tienen los trabajadores frente al puesto de trabajo y frente a la empresa, donde quizá ahí podría incidir el tema de la edad. No es lo mismo personas muy jóvenes que personas ya adultas, o por otro lado podría incidir la formación académica o la experiencia laboral. Ahí intentaremos quizá descubrir algunos patrones de comportamiento diferentes donde se va a llamar dentro de la psicología y la investigación los clústeres. Quizá en un fenómeno psicosocial B vamos a encontrar otro tipo de intereses dentro de la investigación en la psicología. Y ahí podríamos determinar, por ejemplo, el nivel de concentración y atención que van a tener los alumnos, que podría ser en este caso alumnos universitarios. Y vamos a ver cómo pueden influir los intereses vocacionales para aquellos que están más orientados a ciencias o a letras, o en su defecto, también cómo influye la variable edad o la variable sexo, ¿no? Por ahí hay estudios que dicen que entre los hombres y las mujeres hay una mayor tendencia de las mujeres a mantener la perseverancia dentro del objetivo que se han planteado. Bueno, quizá en otro ejemplo tenemos que el fenómeno psicosocial C podría estar buscando otros intereses y quizá en el lado clínico nos interese determinar quienes tienen mayor predisposición para desarrollar algún tipo de trastorno o patología dentro de la personalidad. Y también otra vez pueden aparecer datos como la influencia de la familia, otra vez el sexo, la edad o el lugar de procedencia de donde viene el sujeto. Entonces, hasta aquí advertimos que las variables sociodemográficas son todas aquellas que van a tratar de describir esa población y que pueden ser las mismas variables, pero que en su análisis va a cambiar mucho entre un tipo de fenómeno psicosocial y otro. Aquí hacemos un relistado de esas variables sociodemográficas, algunas ya se mencionaron, como el tema de la edad, del sexo. Aquí aparece el estado civil, donde sabemos que las responsabilidades formales, civiles en relación hacia la pareja o hacia los compromisos que tiene que asumir, lógicamente van a haber diferencias entre uno y otro sujeto. Si nos vamos a la formación académica, podemos encontrar también que ésta puede, en algunos de los casos, condicionar o determinar a un sujeto. Tal es así los que tienen formación básica, de pronto los procesos psicológicos que realizan son más elementales en relación a aquellos que han desarrollado cognitivamente otros procesos psicológicos como la capacidad de lógica, razonamiento, etc. En el contexto socioeconómico describimos también la importancia de las obligaciones o los derechos y deberes que debe cumplir el sujeto frente a un determinado fenómeno. La dependencia de las personas también nos está diciendo no solamente el grado de responsabilidad que un sujeto puede asumir frente a una circunstancia, sino también cuáles son los otros móviles que aparecen dentro de la gestión del tiempo, desarrollar otras habilidades como la planificación, organización y la carga familiar, como mencionábamos. La importancia es cuál es el vínculo que puede desplegar con otras personas y a partir de ahí también aparecen ítems como la iniciativa, la responsabilidad, etc.
Aquí aparece entonces una lista de variables sociodemográficas, dentro de las cuales recordemos que no son las únicas. Un ejemplo típico es las preguntas que aparecen en los censos, donde vemos que son muchas tratando de describir a la población como tal. Ahí encontramos algunas preguntas como si es que la mujer, por ejemplo, si tiene hijos, cuántos, cuál ha sido el procesamiento de adaptación que ha tenido al mismo, al tema de mantener la relación con los hijos. O por otro lado, una pregunta del censo también puede aparecer si es que las personas tienen casa propia o no. Bueno, eso también está diciendo y describiendo a la población. Pasamos entonces ahora a determinar que esta lista de variables sociodemográficas en realidad atiende a patrones de cultura y subcultura. Si nosotros recordamos un tanto que la cultura es ese contexto donde las personas nos desempeñamos y donde tienen que ver variables sociales, la subcultura, entendido como ese primer grupo de la familia de donde nosotros procedemos, que es nuestro alcance más próximo. Bueno, esta cultura o subcultura son aquellas que en algún momento van a desarrollar de forma predeterminada creencias y costumbres. Entonces, cómo estas creencias y costumbres que tienen que ver con variables cognitivas, emocionales e incluso de interacción, van a influir y van a variar de forma sustancial a ese grupo de personas que queremos describir en un determinado contexto. Es lo que luego le llamaremos los clústeres. Aquí hay un ejemplo. ¿Cómo es que podemos agrupar a un grupo de personas, imaginemos 100 de ellas, donde en el clúster número 1 respondieron con una variable muy intensa en cuanto a edad, estado civil, grupo ocupacional? En otro ejemplo, encontramos que en el clúster número 2 quizá lo que pueda describir mejor a la población es la formación académica, la dependencia de personas y la carga familiar. En un ejemplo tercero, encontramos que el contexto socioeconómico, la dependencia de personas y la carga familiar podría describir a la población de otra forma. Entonces, encontramos que son 3 clústeres o patrones conductuales distintos donde las variables sociodemográficas están incluidas. Aquí entonces estamos en el momento para determinar que la valoración de los clústeres, y aquí sale detallado del misma gráfica que vimos en la lámina anterior, cómo es que tenemos que describirla a nivel cuantitativo, es decir, cuántas de las personas contestaron para agruparlas en estos clústeres, numéricamente hablando, y cualitativamente cuántas de ellas en realidad podrían generar mayor descripción. Ahí encontramos entonces que para darle consistencia factorial, porque cada clúster tiene incluidos factores, nos vamos a dar cuenta cómo es que en la descripción cada uno de ellos necesita alinearse, porque si bien el clúster número 1, 2 y 3 tienen características similares o distintas, sin embargo encontramos que todas ellas pueden describirse en una escala general, es decir, todos pertenecen a la misma población, tratando de buscar el mismo hecho, por ejemplo, lo que decíamos en el ejemplo preliminar, cómo es el nivel de motivación, cómo es el nivel de atención, etcétera, etcétera. Sin embargo, también es importante rescatar el factor específico, es decir, ¿qué es aquello que diferencia al clúster 1 en relación al segundo y al tercero? O algunos más que puedan aparecer. En esa diferenciación nosotros vamos a encontrar entonces que debemos relacionar definitivamente hacia el marco teórico, la línea de investigación. Como vemos en esta lámina, entonces, los clústeres con sus características en su descripción general y específica, luego aparece todo un contexto de investigación teórica. En síntesis, vemos que las variables sociodemográficas atienden a una serie de características que describen la población. En cuanto a la descripción del clúster, tenemos que hacer una especificación a nivel general y específico, y lo más importante es determinar cuál es el marco teórico que sustenta esos resultados, para que así nosotros podamos describir el fenómeno psicosocial que nos interesa. A partir de esta apreciación, entonces, nosotros podemos, a manera de síntesis, determinar que la investigación dentro de la psicología y la psicología diferencial va a necesitar de una serie de parámetros, variables cualitativas y cuantitativas en su escala general o específica.
Bueno, muchas gracias.